En uno de los episodios anteriores te conté sobre Venus, sobre el hecho de que no hace mucho tiempo, literalmente hace 160 años, sufrió una catástrofe planetaria. El hecho del impacto fue registrado por los científicos muchas veces en el pasado y luego confirmado por el escaneo moderno de la superficie. Como siempre quedan preguntas sin responder. Una de esas preguntas podría ser, ¿es posible que el planeta haya sido sometido a un bombardeo masivo hace unos 100 o 200 años? Inmediatamente a decenas, si no más, de planetoides del tamaño de la Luna en un sistema solar aparentemente tranquilo. Definitivamente no. O tal vez sí. Bueno, intentemos entenderlo. Hola, este es el canal de la Era de la Desconfianza y yo, su autor y presentador, Mikhail Kalmykov. Bueno, continuamos contigo creando la atmósfera del apocalipsis universal. Para entender si esto es posible en principio, necesitamos recordar las reglas del movimiento de los planetas y cuerpos en el sistema solar. Específicamente, todos los cuerpos, incluyendo nuestra Tierra, se mueven en dirección contraria a las agujas del reloj. Además, el centro de rotación siempre será el Sol. Incluso si es un satélite de la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno o el más pequeño meteoro, todos al final se mueven alrededor del Sol. Algunos lo hacen acompañados. Entonces aparece otro centro de rotación, por ejemplo, la Tierra para la Luna o Marte para Phobos, pero aún así, todos juntos giran alrededor del Sol en una dirección. Es extremadamente raro encontrar objetos que se muevan en contra de la dirección general, por lo que no los consideraremos ahora. La mayoría de las órbitas son estables y se mueven en círculo, pero hay objetos que por una u otra razón han perdido su estabilidad. Por ejemplo, un pedazo de roca que acaba de ser capturado por la gravedad solar y que pasa por nuestro sistema solar. Pasará a gran velocidad, atravesando todo el sistema hasta el Sol, recibirá un impulso gravitacional y volará aún más rápido hacia el espacio de la galaxia. O dos cometas que chocan entre sí en el cinturón de Kuiper o la nube de Oort reciben un impulso acelerador o desacelerador, y una de ellas, o tal vez ambas, saldrán de sus órbitas y volarán a lo largo de una trayectoria parabólica muy estirada. Y de nuevo, su ruta pasará cerca del Sol. Atravesarán todo el sistema solar hasta el centro de masa de nuestra estrella y, después de recibir un impulso gravitacional, se dirigirán hacia el espacio intergaláctico. Así es como nacen los cometas y los meteoritos, bueno, según la versión oficial, por supuesto. Y si imaginamos que en algún lugar, por ejemplo en la región de Júpiter, o incluso más cerca, en la región del cinturón de asteroides, una planeta entera explotó, entonces sus enormes fragmentos recibirían impulsos en todas las direcciones. Y, sin duda, alguna parte de ellos recibirá un impulso negativo, se ralentizará en relación con la velocidad general de movimiento y volverá a volar hacia el Sol en una órbita extendida. Algunos de los fragmentos caerán al Sol, algunos después de una serie de interacciones con otros planetas, tomarán una órbita circular estable y algunos continuarán volando en una trayectoria extendida alrededor del Sol. Así aparecerá un nuevo asteroide de corto periodo, un meteorito o un cometa. Cualquier evento que haya causado un cambio en la velocidad o dirección del movimiento del asteroide es posible. El simple hecho de la existencia de cometas y meteoritos ya habla de esto. Así que imaginemos que ocurrió uno de estos eventos. Un ejemplo es la explosión de un planeta entre Marte y Júpiter, como una opción. Como resultado, se forma una gran cantidad de escombros, parte de los cuales, como ya mencioné antes, se ralentizará y volará directamente hacia el Sol. Pero la otra parte de los escombros, los que se aceleraron, también volarán hacia el Sol, pero por un camino diferente, más largo. De esta manera, el planeta que explotó, como una fuente que salpica todo a su alrededor con gotas, genera una enorme cantidad de escombros de asteroides.
Volarán en todas direcciones, pero en diferentes momentos, temprano o tarde, de una forma u otra, todos en algún punto de su órbita pasarán cerca del Sol, junto al Sol. Independientemente de la trayectoria que tome el asteroide recién nacido Perihelio, su órbita, es decir, el punto más cercano al Sol, será simultáneamente el punto donde alcanzará su máxima velocidad. Así nace una avalancha de objetos esparcidos por todo el sistema solar, pero con una periodicidad definida, regresando al punto de su nacimiento, aunque en diferentes momentos. Y también, de una forma u otra, todos pasarán cerca del Sol. Por lo tanto, cuanto más lejos esté nuestro planeta, menos posibilidades tiene de encontrarse con uno de estos cometas. ¿Es más seguro en algún lugar de Marte más cerca del Sol? En la Tierra se vuelve más caliente. La posibilidad de encontrarse con un cometa aumenta hasta 4 veces o más. Afortunadamente, ahora tenemos la Luna, y parcialmente nos protege de los objetos grandes. Más cerca del Sol está Venus. Aquí, la posibilidad de encontrarse con un asteroide volando es 4 veces mayor, pero en esta etapa, la velocidad que el objeto ha ganado hasta ahora lo salva. Gracias a Venus, solo hay que temer un impacto directo, y aunque esa posibilidad es significativamente mayor que en Marte o la Tierra, sigue siendo bastante pequeña. La fuerza de gravedad de Venus simplemente no puede atrapar un objeto que se mueve a gran velocidad más allá de ella. Además, un choque con el planeta a tales velocidades, como ya se calculó hace 80 años, simplemente lo desgarraría en pedazos. En una de nuestras películas anteriores le dedicamos mucha atención a esto. Incluso encontramos menciones en la historia de que algunos objetos civiles literalmente se deslizaban por la superficie de Venus. Y el escaneo moderno de su superficie mostró la presencia de surcos de polo a polo que aparentemente dejaron estos objetos. Pero esto es imposible. Para que un objeto esté en una trayectoria tan cercana, sin chocar con el planeta, debe tener una velocidad muy baja. ¿Cómo? Realmente de ninguna manera, a menos que haya otra gran planeta normal en el lugar de Mercurio comparable en tamaño a Venus. El punto es que Mercurio está aún más cerca del Sol y literalmente está en la trayectoria de todos los asteroides. La posibilidad de encontrarse con un cometa es la máxima de todas las posibles. Ya sea un impacto directo o un roce de velocidad, las posibilidades de encuentro son también las máximas. A una distancia tan corta del Sol, incluso la trayectoria de una cometa que se acerca será igual en fuerza a una colisión frontal. Por lo tanto, si alguna vez hubo un planeta normal en el lugar de Mercurio, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Este planeta estaba condenado a ser bombardeado por todos los cometas y asteroides que pasaban cerca de él. Y aquí es donde ocurre lo más interesante. Los impactos directos en la superficie por cuerpos masivos indudablemente desgarrarán el planeta en pedazos, dejando solo un núcleo metálico denso. Sin embargo, estos fragmentos no continuarán girando en la antigua órbita de este planeta. Cada fragmento también ganará impulso y saldrá de la órbita. De hecho, las consecuencias serán las mismas que las de una explosión en una órbita lejana que describimos al principio, pero con una diferencia. Y aquí es donde la distancia al Sol importa. Los fragmentos no podrán volar lejos de la antigua órbita al espacio. La proximidad al Sol no lo permitirá. Sin embargo, estos fragmentos pueden llegar a la órbita de Venus. Y entonces su velocidad y trayectoria serán perfectas para ser suavemente capturadas por Venus. En este caso, tendrá suficiente tiempo y oportunidades para un acercamiento lento e inalterable. Quizás así es como aparecieron los asteroides de radio interno que se encuentran precisamente dentro de las órbitas de Mercurio, Venus y la Tierra, llamados Apolos, y de Protomercurio solo quedó el núcleo metálico. Esto también es confirmado por los astrónomos que tienden a pensar que la composición de Mercurio contiene muchos metales, lo que lo hace bastante denso.
pero tal vez estoy exagerando demasiado. Juzguen ustedes mismos. La explosión hipotética de un planeta en algún lugar entre Marte y Júpiter sin duda debería causar la destrucción de al menos 2 planetas más. Circulan ideas en la red de que tal planeta se llamaba Faetón y pereció como resultado de una guerra interplanetaria, dejando solo un cinturón de asteroides detrás de él. Pero si en todos los planetas del sistema solar existía vida inteligente antes de esto, ¿a quién se le ocurriría la idea tan estúpida de destruir su propio planeta para aniquilar a los demás? Nadie se beneficiaría de esto. Sin embargo, especular sobre las causas es todo un tema para un video separado. Ahora estamos interesados en confirmar o refutar esta hipótesis. Ya tenemos algunas confirmaciones. Estas son observaciones de los satélites de Venus en el siglo XVIII-XIX. Son bandas extrañas, nubes en la superficie de Venus. Además, las confirmaciones cósmicas son el estado actual de Venus y Mercurio y la presencia de asteroides dentro del radio. También existe una justificación teórica para el mecanismo de destrucción de 2 planetas, Mercurio y Venus. Para confirmar esta teoría, creo que necesitamos encontrar un momento en la historia cuando tal ataque de cometas fue más intenso, si es que tal cosa ocurrió. La clasificación de objetos espaciales con la siguiente selección según un atributo dado o una serie de atributos es un asunto muy laborioso, largo y desagradable. Por supuesto, ahora existen bases de datos de la misma Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio que contienen todos los datos necesarios, y esto, por supuesto, facilita mucho el trabajo. Pero los datos que nos interesan no están en la superficie y no se relacionan con la categoría de parámetros estándar del objeto, como su velocidad, densidad o peso. Nos interesa información más específica, por ejemplo, cuándo y dónde este objeto cruzó, por ejemplo, la órbita de la Tierra, Marte o Venus. Casi todo tiene que ser verificado manualmente. ¿Cómo lidiar con la enorme pila de basura espacial? Después de todo, si hubo una colisión en tiempos inmemoriales, el objeto ya no existe. Físicamente no existe. Y los que sobrevivieron tienen una órbita ligeramente diferente, cercana a la órbita del planeta, pero aún así no se cruza con ella. Sin embargo, la primera sonda de Perseverance ya ha dado sus frutos. El cometa con el periodo orbital más largo conocido hasta ahora es 153 RIN. Diana, que hace una rotación en más de 366 años, entró inmediatamente en la lista de sospechosos, porque su último vuelo fue el 6 de septiembre de 1636, y ese día su órbita pasó sospechosamente cerca de Mercurio. De hecho, si su perihelio estuviera 20 millones de kilómetros más cerca del Sol, ese día no estaría simplemente en la órbita de Mercurio, sino en Mercurio mismo. ¿Suceden coincidencias así? Y una desviación de 20 millones de kilómetros se puede explicar, por ejemplo, por el hecho de que en la parte más alejada de su órbita, profundamente en el cinturón de Kuiper, su velocidad cae casi a 0 y cualquier interacción mínima puede afectar su distancia en el próximo paso. Por eso decidí matar 2 pájaros de un tiro. En primer lugar, encontrar la fecha o fechas en las que los cometas pasaron masivamente por una región del espacio. Y en segundo lugar, encontrar esta fecha no para Mercurio, sino para la Tierra. Al final, ¿qué importa para qué planeta buscamos? Lo crucial es la posibilidad en sí de un paso masivo de cometas, ¿no? Y si demostramos tal posibilidad para la Tierra, entonces se demostrará automáticamente para Mercurio. Sí, y será 10 veces mayor en ese caso. En este sentido, la ley de los cuadrados inversos se aplica bien aquí. Así que tomé 18 cometas cuyos perihelios están a una distancia de una unidad astronómica más o menos. Esto significa que todos estos cometas tienen la posibilidad de chocar con la Tierra, o se formaron durante una colisión en la órbita de la Tierra.
Para cada cometa indicaremos su ciclo y la fecha de su último perihelio. Luego calcularemos las fechas de los perihelios hacia atrás en el tiempo y veremos si hubo años en los que todos estuvieron a la misma distancia del Sol. Teniendo en cuenta que con cada paso el cometa se desvanece y disminuye en tamaño, daremos preferencia a las fechas más antiguas, cuando los cometas eran mucho más masivos. Por cierto, en esta lista también se incluye la cometa favorita de algunos, la tercera de Biela, así como la cometa octava, R-Tutlia 41, R-Tutlia Jacobini 55R, Tempel-Tutlia y 190 R-Swift-Tutlia. ¿Qué tan valiente es este Tutlia después de todo? Entonces, 17 cometas fueron seleccionados y 3 de ellos pasaron en el año 2017, uno en 2016 y otros 3 en 2018. ¿Quizás esto provocó el alboroto y el caos entre los gobernantes? Bueno, ahora son pequeños, veamos qué pasó antes. Comenzaremos con el siglo XVI sin profundizar demasiado. Y aquí tenemos de inmediato nuestra primera fecha interesante, el año 1524. Inmediatamente, 6 de las 18 cometas de corto periodo pasaron su perigeo en la órbita de la Tierra, y 2 de ellas son la cometa Biela y la cometa octava R, casi simultáneamente. Desafortunadamente, ni el simulador ni el sitio oficial de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio consideran las órbitas tan atrás en el tiempo, por lo que solo podemos adivinar dónde exactamente pasaron. El siguiente paso masivo de cometas ya fue en el siglo XVII, desde 1680 hasta 1690. En la órbita de la Tierra, de inmediato hubo 7 cometas de 18. Además, 3 de ellos eran los mismos que 100 años antes. Y justo en este periodo llega un tiempo turbulento en Rusia bajo el gobierno de Dmitri. Es difícil decir si estos 2 eventos, astronómicos y políticos, están relacionados sin evidencia clara. No obstante, el siguiente desfile de cometas podría estremecer las posturas de los escépticos. Es el año 1724. De inmediato, 8 de las 18 cometas posibles pasan por la órbita de la Tierra en el transcurso de 2 años. Y estos años fueron difíciles para Rusia. La misteriosa muerte de Pedro y 10 años después, la fallida expedición a Turquía, cuando el ejército ruso de repente se volvió muy pequeño y no pudo incluso atravesar su propio territorio debido a la falta de comida y agua. ¿Dónde están los árboles, ciudades y personas? Todo está cubierto de arena y arcilla. En Rusia y Europa hay un gran alboroto, pero la cereza en el pastel está por venir. El siglo XIX, periodo desde 1816 hasta 1888. De inmediato, 12 de las 18 cometas posibles pasaron cerca de la Tierra y para el próximo año hay 2 más. Y precisamente estos años se recordaron en la historia como los años sin verano. Este evento nos obliga a examinar detenidamente las órbitas cometarias. Eso haremos precisamente. Para esto, utilizaremos la herramienta oficial de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. El enlace está en la descripción. Entonces, el primer cometa que vamos a examinar es conocido como 3 de Biela, y la base de datos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio muestra una fecha un poco diferente, pero también muy interesante, el 21 de noviembre, 1822. Ese día, el cometa Biela pasó a solo 12 millones de kilómetros de la Tierra. Puede parecer lejos, pero no fue un simple paso, fue un paso directamente a través de la trayectoria de la Tierra. Y solo 9 días después, la Tierra pasó exactamente por ese lugar. Solo 9 días nos separaban de la catástrofe. Es decir, si hubiera pasado solo 9 días más tarde, el cometa o sus fragmentos habrían chocado con la Tierra con una probabilidad del 100%. Ese día, de alguna manera milagrosa, evitamos la catástrofe o no la evitamos. En la historia hay muchas menciones sobre las guerras napoleónicas, la epidemia de tifus, el incendio en Moscú, la guerra civil en América, lo que sea, pero no hay una sola mención sobre el cometa.
Eso no puede ser. Aquí está el cálculo. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio afirma que estuvo allí, pero la historia calla. ¿Podría haberse eliminado este episodio de la historia? El caso del mecanismo de Anticitera muestra que sí, solo por alguna casualidad su descripción quedó en manos de Lomonosov. Pero entonces el incendio en Moscú podría haber ocurrido no en septiembre, sino más tarde, en noviembre. Analizaremos esto por separado. Mientras tanto, las guerras napoleónicas están en pleno apogeo. Previo a esto, un extraño incendio envolvió Moscú. Se culpa a diversos actores, algunos a Napoleón, otros a Kutuzov e incluso a extraterrestres. Pero quizás todo sea más sencillo. ¿Podría la Tierra simplemente haber cruzado la trayectoria de los restos que acompañan a este cometa? Sí, por supuesto. Es posible que eso sea lo que ocurrió, ya que la cometa misma estaba en la etapa de desintegración en ese momento, y oficialmente se desintegró 36 años después, dejando atrás una corriente de meteoritos, lo que a su vez confirma que no era exactamente un cometa, sino más bien un asteroide, cuya composición incluía, entre otras cosas, varios gases ligeros. Los astrónomos creen que otra cometa que apareció 7 años antes era en realidad parte de la cometa Biela, basándose en que sus órbitas son muy similares. Sin embargo, a pesar de la similitud de las órbitas, no coinciden en un punto. Pero lo más curioso es que tal acercamiento de un cometa a la Tierra debería haber sido notado y descrito en la literatura. Sin embargo, no hay ninguna mención de su visita en noviembre de 1812. Quizás por eso los investigadores no prestan atención a este hecho, y yo tampoco habría notado si no hubiera empezado a verificar. Los datos sobre ella en Wikipedia proporcionan fechas completamente incorrectas. Entonces, hemos hecho un descubrimiento muy importante. En noviembre de 1812, el cometa Biela pasó directamente a través de la órbita de la Tierra solo 9 días antes de ella. En ese momento estaba en la etapa de desintegración, y deberíamos haber chocado inevitablemente con los escombros. Aquí ocurre un incendio misterioso en Moscú. Las tropas de Napoleón se retiran y un frío se desata en el planeta que congelará el hemisferio norte de la Tierra durante varios años en 4 años. Se puede decir mucho más sobre este cometa. Si quieres un video separado sobre él, dale me gusta. Si no, de todos modos lo haré, pero más tarde. Y solo hemos revisado un cometa de 14. Sigamos, el próximo en nuestra lista es el octavo cometa ruso Tutli. Nos da la fecha del 24 de mayo de 1717. En este día, el cometa pasó el punto de máxima aproximación a la órbita de la Tierra. Esta vez, la Tierra estaba bastante lejos. Sin embargo, 2 hechos invitan a la reflexión. Primero, el punto de perigeo de este cometa está muy cerca de la órbita de la Tierra, casi en ella. Y segundo, la propia órbita de este cometa es polar. Es decir, es muy probable que el cometa haya surgido como resultado de una colisión u otro evento de impacto. Por otro lado, no hay otros planetas, aparte de la Tierra, en su camino de movimiento, simplemente no los hay. Es decir, cualquier evento que haya generado este cometa, de cualquier manera, está relacionado con la Tierra. La siguiente es la cometa Train-Olbers. Al verificar su órbita con la herramienta de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, descubrimos que no tiene relación con la Tierra. Sin embargo, el 25 de marzo de 1817 pasó exactamente a través de la órbita de Marte y tiene casi la misma órbita polar. Es decir, esta cometa, al igual que la anterior, apareció como resultado de una colisión con Marte. Otra cometa, la 26R Kriegs-Kelly-Rupa, el 2 de marzo de 1817, también pasó peligrosamente cerca de la órbita de la Tierra y, al parecer, se formó como resultado de una colisión. Pero hay matices aquí. El hecho es que en los últimos 20 años también ha pasado 4 veces muy cerca de Júpiter, lo que indudablemente ha afectado su órbita, ralentizándola o acelerándola. Así que es bastante posible que en el año 1817 estuviera mucho más cerca de la Tierra de lo que pensamos.
La próxima cometa 34 de Gale Máximo se acercará a la Tierra el 30 de mayo de 1817. Y de nuevo, como en casos anteriores, la Tierra es el único planeta cuya trayectoria es cruzada por este cometa. Y esto nos dice nuevamente que ella posiblemente nació literalmente ese día. Por ejemplo, orbitó la Tierra un tiempo y luego, tras recibir un impulso gravitacional de la Luna, fue lanzada tan lejos como la fuerza lo permitió. Y la fuerza bastó para unos 20 millones de kilómetros. Desde entonces, gira en la misma órbita, una vez cada 11 años, regresando al punto de su nacimiento. Ya no cruza la trayectoria de ningún planeta. Y sí, en 1938, probablemente esta cometa se perdió, muy probablemente también se desintegró en pedazos. 41R. Tutler-Giacobini-Cresaka cruzó la órbita de la Tierra el 20 de septiembre de 1878. No quiero repetirme, es lo mismo de siempre. La Tierra es el único objeto cuya trayectoria es cruzada por el cometa a una distancia máxima de alrededor de 8 a 9 millones de kilómetros. En el otro extremo de su órbita se encuentra Júpiter y posiblemente tiene algún efecto sobre ella, pero incluso en su máxima aproximación entre el cometa y Júpiter, la distancia es aproximadamente 10 veces mayor. Cometa 46R. Bertanin pasó aún más cerca el 25 de septiembre de 1817, literalmente 5 días después de la anterior. Las demás características son similares. Cometa 103R. Halley, el 26 de noviembre de 1816, cruzó la trayectoria de la Tierra tan cerca que también sugiere la idea de su origen en la órbita de la Tierra. Y de nuevo, como en los casos anteriores, la Tierra es el único planeta cuya trayectoria cruza este cometa. Sí, en el otro extremo la espera Júpiter, pero aproximadamente a la misma distancia que Venus de la Tierra o incluso más lejos. El cometa Stochetiere-Kovalia cruzó el punto más cercano a la Tierra el 30 de septiembre de 1895. Llamo la atención sobre el hecho de que precisamente este punto de su órbita es al mismo tiempo el más cercano a la Tierra, así como el perigeo de su órbita y al mismo tiempo el punto de transición de un hemisferio de la eclíptica al otro. Es decir, este es el punto clave de la órbita del cometa. Es precisamente desde aquí donde comenzó su vida. Bueno, y la última cometa, 4015 Wilson Harrington, cruzó la trayectoria de la Tierra el 19 de mayo de 1898. Además, se quedó aquí un mes y medio hasta el 26 de junio de 1898. Hemos examinado solo unas pocas órbitas de cometas de miles, solo aquellos cuyos perigeos están cerca de la trayectoria terrestre de una forma u otra. Y aún en este caso, obtuvimos un golpe prácticamente del 100%. 14 de 18 cometas literalmente habrían nacido en la órbita de la Tierra. Este mecanismo de nacimiento, cuando la Luna expulsa pedazos innecesarios más allá de los límites de la Tierra, lo hemos considerado en otras series. Literalmente la Tierra, en el curso de su movimiento, se deshacía activamente de los escombros innecesarios, dispersándolos en el espacio a lo largo de su trayectoria. Al mismo tiempo, obtuvimos un paso más que misterioso del cometa Biela casi hasta la Tierra el 17 de noviembre de 1872. ¿Qué puede explicar el misterioso incendio en Moscú, el extraño invierno y la desaparición de las ciudades siberianas? Observamos prácticamente el punto de encuentro de casi todos los cometas en el camino de la Tierra durante los años 766 a 786, que también coincide con los años no menos misteriosos sin verano. También obtuvimos confirmación de que los cruces masivos de la órbita de los planetas con grandes cuerpos cósmicos en un periodo de tiempo muy corto no son simplemente posibles. Definitivamente fueron y son. Y tales eventos pueden desencadenar una reacción en cadena en el sistema, destruyendo un planeta con una alta probabilidad de que otros sean destruidos en el proceso. Es posible que en 1812 y luego en 1816, 17 y 18, nuestro planeta milagrosamente se salvó de la destrucción total, probablemente gracias a la Luna. Ahora, hagamos el último pero muy lógico paso en este video.
¿Y por qué no alinear las órbitas de todos estos cometas en una fecha específica para, digamos, tener una visión general? Aquí está el 17 de julio 2021. Dicho y hecho. Empezamos. Cometa Biela 8, Tutlia 15, Finley 46, Bertanina 55, Tutlia 85, Botina 15, Finley 46, Bertanina 55, Tempera, Tutlia 85, Botina, Wilson, Harrington 103, Harley 21, Jacobini Sinner y 73, Schwarzman, Buckminster. Ahora recordemos la simulación de la explosión en órbita que tuvo lugar al principio del video. Como se dice, encuentra 10 diferencias. Las órbitas de todos estos cometas con una periodicidad definida regresan al mismo punto en el espacio no muy lejos de la Tierra. Esta es una prueba directa de que todos estos cometas son restos de colisiones catastróficas que ocurrieron justo debajo de nuestras narices. Y la velocidad de desaparición, el desvanecimiento de estos cometas, muestra que esto sucedió muy recientemente. Una cosa que podemos decir con seguridad ahora mismo. Juzgando por el lugar donde se encontraron estos cometas, el desastre ocurrió en algún momento entre octubre y febrero. Aproximadamente. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Realmente existió el planeta Faetón que explotó? Posiblemente, más que posiblemente. Pero creo que este apocalipsis fue causado por alguna guerra en ese planeta. No. En primer lugar, porque no creo que los seres racionales puedan ser tan irracionales. Bueno, y en segundo lugar, porque tengo una hipótesis mucho más adecuada. Pero sobre esto, como siempre, en un próximo episodio. Amigos, ninguno de nosotros teme equivocarse. Y si ven algún error en mi lógica, no duden en dejar un comentario enojado debajo del video, de manera clara, precisa y sin mordazas. Creo subtítulos.